Así es, Pati, y es que vamos a hablar de ese examen que deberíamos realizarnos anualmente o incluso con mayor frecuencia, el Papa Nicolau, pero a veces nos dan el resultado y uno dice, ¿y esto qué? ¿Será que estoy bien? ¿Será que no? ¿Cómo lo interpreto? ¿Cómo logro desglosar cada uno de esos datos? Bueno, hoy tenemos aquí a nuestro ginecólogo invitado, el doctor Luis Diego Carazo. Se me acaba de hacer un enredo. Doctor, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por invitar. Doctor, ¿qué es lo que revela el Papa Nicolau? ¿Qué es lo que nos dice este examen y por qué es tan importante? Ok, el Papa Nicolau básicamente nos sirve para determinar si una paciente tiene o no tiene lesiones cancerosas o precancerosas en el cuello de la matriz. Esa es la función básica del Papa Nicolau. Ahora, ¿se le puede sacar más el jugo al examen? Sí, efectivamente. El Papa Nicolau nos puede revelar además si hay infecciones, nos puede hablar del estado hormonal de la paciente, nos puede hablar de otra serie de cosas, pero digamos que la función primaria que el Papa Nicolau debe cubrir es detectar lesiones cancerosas o lesiones precancerosas en el cuello de la matriz. Cambios que realmente nos puedan poner en peligro la vida de la paciente a futuro. Doctor, vamos a hacer una práctica muy bonita porque si nos trasladamos acá a la pizarra y vemos el examen que nos dan, uno a veces dice, pero es que yo no logro interpretar, no logro entender cómo funciona este examen, ¿a qué tengo que ponerle atención, doctor? Ok, bueno, hay diferentes tipos de reportes de Papa Nicolau, unos con más detalle, unos con menos detalle, y yo trabajo con un laboratorio que generalmente me da un detalle muy importante en todos los aspectos del Papa Nicolau. Entonces, analicemos primero este de acá, que es un Papa Nicolau normal. Doctor, si gusta le doy el lapicero para que usted pueda señalar perfecto. como, ¿verdad?, detalladamente. Ok, y este viene separado en diferentes secciones. Obviamente trae la información de la paciente, que en este momento la estamos manejando en forma privada, pero nos dice primero si es una citología líquida o un Papa Nicolau por monocapa o si es un Papa Nicolau convencional, que ya ahí hay una diferencia. Nos dice además si hay algún tipo de alteración desde el punto de vista infeccioso, que pueden ser infecciones por Gardnerella, por Cándida, Tricomona, etc. A veces pasa, y eso es importante, que uno ve a la paciente, le toma la muestra, se da cuenta que la paciente tiene una infección y le da tratamiento, y la paciente después me dice, doctor, es que usted me dio tratamiento para la infección y en el examen no me salió. Volvemos a lo mismo, recordemos que la parte más importante del examen es determinar si hay lesiones cancerosas o precancerosas y a veces la infección no se le da tanta importancia, entonces por si acaso, para que la paciente no se angustie por eso. Tenemos el patrón celular, tenemos las condiciones de la muestra, a veces la muestra por A o por B, la paciente le acababa de pasar la menstruación y la muestra salió con un poquito de sangre, entonces la muestra, eso nos reduce la capacidad de interpretar la muestra, y en fin, hay una serie de condiciones en las cuales, y si la muestra no está bien preservada, etcétera, y que disminuye la posibilidad de que el citotecnólogo y el patólogo puedan interpretar en forma adecuada. Entonces la muestra tiene que estar bien tomada. Y la parte más importante es la que nos dice diagnóstico citológico. Entonces aquí nos va a decir si el Papa Nicolau es un Papa Nicolau que está normal, está negativo por células malignas, y eso quiere decir que está bien, o si encontramos algún tipo de alteración. Y bueno, estas se van a manejar por siglas, y ASCUS quiere decir una tipia de células escamosas de significado incierto. Eso es una lesión en la cual hay células en el cuello de la matriz que no son células completamente normales, pero que tampoco son células cancerosas. Eso implica que hay que hacer un examen un poco más profundo, que se llama una colposcopía. Y si es una tipia de células glandulares, si ya tenemos lesiones de tipo displasia, presencia de virus de papiloma, todo esto lo podemos ver y aquí nos van. Y de una vez, en general, el laboratorio nos hace algún tipo de recomendación sobre cómo debemos manejar esa paciente. Si hay que hacer algún examen especial, si hay que repetir el Papa Nicolau un poco más seguido o si lo podemos manejar cada año. Una cosa importante que tenemos que tener claro es que el Papa Nicolau no detecta virus de papiloma. Una paciente puede estar contagiada de virus de papiloma y puede tener un Papa Nicolau normal. ¿Por qué? Porque el Papa Nicolau lo que nos demuestra son los cambios celulares que el virus de papiloma produce. Si el virus de papiloma está inactivo al momento de tomar el examen, el Papa Nicolau va a salir normal. Hay pacientes que le dicen a uno, doctor, yo tengo papiloma, a mí me había salido una displasia antes y ahora el Papa Nicolau me está saliendo normal. ¿Por qué no me sale el virus? Bueno, no sale porque en ese momento está inactivo. Si uno quiere determinar en forma absoluta la presencia o no de virus de papiloma, se puede hacer un examen específico para detectar virus, sea que esté activo o no. Y eso se puede hacer dentro del mismo Papa Nicolau. El laboratorio le da a uno la opción,
Obviamente, pues eso tiene un costo adicional, pero el laboratorio le da uno la opción, si la paciente está interesada o si uno considera que clínicamente es necesario, de hacer un análisis adicional. Doctor, si algo, vamos de lo más simple, las infecciones vaginales. ¿Dónde aparece y cómo determina el examen que tengo o no infección? En el momento en que se toma la muestra, se pueden ver las bacterias, los parásitos, los hongos que pueden estar ahí, y eso va a estar aquí en la primera sección del examen. Hay una cosa importante, la gente tiende mucho a confundir infección con inflamación. Que el Papa Nicolau reporte una inflamación aguda, eso es normal. Totalmente normal. Un Papa Nicolau inflamatorio es un Papa Nicolau normal. La vagina tiene una cierta flora bacteriana normal que produce una reacción inflamatoria aséptica normal. Entonces, si nos sale esto marcado, no tenemos que preocuparnos. Ok, entonces, ahí donde dice inflamación aguda, eso podría es ser normal. Puede ser si normal. Aparece ahí, no tengo infección necesariamente. Entonces, doctor, no está ligado. No está ligado. Y si tengo infección, ¿cómo aparecería ahí Nos entonces? diría aquí el tipo de microbio que nos está molestando, si es una Gardnerella, si es una Cándida, una Tricomona, si vemos datos de herpes. O sea, todos esos, Todos estos de de acá se abajo de pueden la detectar. inflamación, entonces sí son infecciones en todo caso. ¿Okay? De diferente origen. Aquí nos habla un poco del estado hormonal de la paciente. También por el índice de maduración de las células podemos determinar si hay más estímulo de estrógeno, menos estímulo de estrógeno, etcétera. Es frecuente, digamos, en pacientes menopáusicas que le pongan una observación aquí abajo que diga valor estrogénico alto para la edad de la paciente. Pero resulta que esa paciente está recibiendo estrógenos de terapia de reemplazo hormonal. Entonces es normal. Normal, sí. ¿Okay? Y si uno no incluye el dato, que generalmente uno no lo anota en la boleta del Papa Nicolau, el patólogo va a reportar que el valor está alto para la edad. Pero eso también es normal. Una cosa que es muy importante, digamos, yo tengo por política que a todas mis pacientes, todas las que tienen dirección de correo electrónico, en un plazo máximo de 10 días yo les mando el reporte por correo para que la paciente lo tenga ahí y que no tenga la molestia de tener que ir a recoger el físico hasta el consultorio, sino que le llegue por correo, es mucho más sencillo y la paciente lo va archivando. Yo siempre recomiendo a la paciente que se haga en su computadora un foldercito que diga exámenes, a donde tiene sus exámenes de sangre, su Papa Nicolau, todo. ¿Okay? Sí. Para estar ahí bien chequeado. Doctor, una de las cosas que más nos asusta es que uno dice, yo quiero salir normal. Entonces, cuando hay una alteración, ¿cómo aparece? Y para que usted nos muestre en el examen, doctor, porque al rato tenemos la señora en casa que está aquí, ¿verdad? Pegadita al examen viendo lo que usted nos está diciendo. Ok, pasémonos, digamos, al de más allá, al que está a la par suya, Verónica. Esta es la alteración, digamos, más pequeña que podemos encontrar, que es una atipia de células escamosas. Volvemos a lo mismo, la atipia de células escamosas es un proceso que no es una displasia, pero no es completamente normal. Entonces, cuando ya tenemos algo aquí que nos marca que no es normal, digamos aquí, lo único que podemos encontrar normal es negativo por células malignas. De ahí en adelante, todo lo demás implica que hay algún tipo de patología, que no necesariamente es una patología grave, no es terrible, no le está poniendo en peligro, pero es algo que tenemos que darle seguimiento. Doctor, ¿eso es la famosa displasia cuando aparece acá? No. La displasia son las que se anotan acá como... Aquí estamos, como displasias leves, moderada, severa, que eso es una terminología un poquito vieja, ahora se maneja como lesión de bajo grado, lesión de alto grado. Sin embargo, la mayoría de los laboratorios siguen manejando las dos nomenclaturas ahí para evitar exactamente, para que sea más sencillo para la paciente. Doctor, entonces, si me sale esto, ¿qué quiere decir? Que la paciente, ¿qué debe hacer ante un diagnóstico como este? En adelante, todos, el Papa Nicolau es lo que nosotros llamamos un examen de tamizaje, es un colador. Nosotros echamos todas las pacientes en el colador, movemos el colador. Las que pasan recto, las dejamos tranquilas. Las que se nos quedan pegadas en el colador, puede ser que tengan o puede ser que no tengan algo. Porque los requisitos de un examen de tamizaje son, uno, que sea barato, porque hay que hacérselo a todas las mujeres, entonces tiene que ser un examen que sea accesible a todo el mundo. Dos, que sea fácil de hacer. Y el Papa Nicolau es muy fácil de hacer, lo hacemos los ginecólogos, los médicos generales, las enfermeras, los estudiantes de medicina, todo el mundo hace Papa Nicolau. Entonces podemos cubrir toda la población. Tres, que tenga un índice de falsos negativos muy bajos. ¿Qué es un falso negativo? Una paciente que tenía enfermedad y se nos pasó por el colador sin que nos diéramos cuenta. Eso es un problema porque esa paciente, doctor, efectivamente. Y el Papa Nicolau, dichosamente, tiene un índice de falsos negativos sumamente bajo. Y el cuarto requisito, que es un requisito ideal pero no indispensable, es que tenga un índice de falsos positivos muy bajo. ¿Qué es un falso positivo? Una paciente que no tiene enfermedad pero se nos quedó pegada en el colador.
Entonces, cuando ya tenemos una paciente que se nos quedó pegada en ese colador, pasamos a hacer un examen más profundo, que es la colposcopía, que es generalmente la recomendación que dan acá. Ok, doctor, entonces para que nos quede clarísimo, si no pasamos ese menión del colador, vamos a segundo round, vamos a Exactamente. exámenes más profundos. Exacto. Que en este caso ya esa paciente es candidata a un segundo examen. Entonces, Sí. ¿cuál sería ese examen, doctor? La colposcopía. Ok, que aquí incluso está recomendado entonces. Exactamente. Sí. Vean dónde aparece. ¿Y la colposcopía es un examen de qué tipo, doctor? La colposcopía, desde el punto de vista de la paciente, es como un papanicolao que dura mucho rato. ¿Ok? Es un papanicolao en el cual se le coloca el mismo espéculo del papanicolao, pero se le aplican sustancias en el cuello, ácido acético y después solución de Lugol, que hace que los cambios patológicos del cuello se hagan más evidentes. Entonces uno puede hacer una colposcopía y determinar si hay efectivamente un área que no está normal y en ese momento se procede a tomar una biopsia. Doctor, ya que usted tiene, de hecho, aquí alguno de esos instrumentos que se utiliza, bueno, esto es para el Papa Nicolau, ¿verdad? Sí. Pero podríamos también referirnos a colposcopía. Asumo yo que se puede, doctor. Sí, vamos a hacer Sí. una explicación rápida. Okay. Lo que hacemos, bueno, aquí tenemos para tomar los dos tipos de Papa Nicolau. El Papa Nicolau convencional, que se toma con una paletita y Ok. con un cepillo. Y esto lo que hacemos básicamente es con la paleta tomar una muestra de la parte externa del cuello, girándolo alrededor, y con el cepillito introducirlo en el cuello y tomar una muestra de la parte interna. Ok, estos dos son los convencionales. Estos son los entonces. convencionales, exactamente. Y esto, obviamente esto viene estéril, sí, todo esto claro. lo desempacamos ahora para hacerlo más sencillo. Esto se expande sobre la lámina, se le pone un fijador y se manda al laboratorio. Y ahí va la muestra, entonces, Exactamente. doctor. ¿Ok? Y ahí ya se lleva revisión para que nos dé todos los datos que Exacto. acabamos de ver. Para el Papa Nicolau por monocapa o citología líquida, lo que se usa es un cepillo un poquito diferente que toma la muestra toda de un solo tiro del cuello y una vez que toma la muestra, el cepillo se desprende y se echa en un frasco con un líquido especial. Ese líquido se encarga de disolver todo lo que son flujos vaginales, secreción cervical y todo, y lo que queda es solo la muestra que se precipita, se centrifuga y se expande en la lámina en una sola capa, por eso se llama monocapa, y nos ayuda a mejorar la exactitud del diagnóstico. Este nos da un mejor diagnóstico, entonces, Nos da un mejor doctor. diagnóstico. Yo siempre le digo a las pacientes lo mismo, es en esto, el problema que tenemos es que la muestra queda, digamos, puesta, es como pasar mantequilla en el pan. No es una muestra completa, no es una capa completamente regular, hay capas que están más gruesas, más delgadas, etc. Entonces eso es como que vengan por la calle 200 liguistas con camiseta de la liga y uno del Barcelona con su camiseta azul y rojo, y que a uno le diga, bueno, ¿a dónde está el del Barça? Entonces es muy difícil. En cambio, en el monocapa es como agarrar esos 201 personas, ponerlas en una sola fila, y entonces es muy fácil porque yo agarro a aquel de allá. Sí, Es mucho está. más sencillo identificar. El diagnóstico es más fácil. Para la colposcopía, lo que hacemos es que en esta zona del cuello vamos a aplicar primero ácido acético. El ácido acético nos produce cambios en el cuello del útero. Cuando hay zonas alteradas se ve blanco, un poco más blanco. Reaccionan Reaccionan, entonces sí. las células. Y se le aplica también Lugol. Y el Lugol tiene una característica muy interesante, y es que el Lugol se fija en el glucógeno de las células. El glucógeno es como el Y eso azúcar de es- las células. Ok. Las células displásicas, por definición, se multiplican más rápido y queman más su glucógeno. Entonces no tienen glucógeno. Entonces cuando uno les aplica Lugol, esas células no se manchan y quedan de un color diferente. Entonces ahí es donde uno identifica que puede haber una zona alterada y tomar la biopsia. Hay otros datos en la colposcopía, el patrón de vasos y otra serie de cosas, pero ya eso es un poquito más complicado. Pero básicamente lo que hacemos es, o sea, el concepto importante es que la colposcopía lo que hace es brindarnos un abordaje más profundo de cómo está esa paciente para poder decidir si requiere o no requiere una biopsia. A veces el Papa Nicolau nos sale alterado y la colposcopía es normal y ni siquiera tomamos biopsia. Pero si la colposcopía no sale alterada, podemos tomar una biopsia dirigida de la zona alterada y mandarla al laboratorio para que el laboratorio ahí sí nos haga los cortes, nos haga el análisis y nos diga si esta señora tiene exactamente esto. Ok, doctor, nos consultan. Si yo me practiqué una histerectomía o me practicaron una histerectomía, ¿tengo que seguir haciéndome el Papa Nicolau? Ok, en eso hay criterios encontrados. Hay dos cosas en las cuales hay criterios encontrados en cuanto a seguir tomando Papa Nicolau. Una es la paciente con histerectomía. Hay gente que dice que ya no es necesario. Yo les recomiendo a las pacientes que se siga haciendo el Papa Nicolau cada 2 años. Y la otra es la edad de la paciente.
En este momento hay una corriente que habla de que pacientes de más de 65 años no se deben hacer Papa Nicolau. Y yo no estoy de acuerdo con eso, yo creo que la paciente debe continuarse haciendo Papa Nicolau. Es cierto que el riesgo es muchísimo más bajo, pero sigue existiendo. Y cuando hay un riesgo bajo, a mí realmente no me interesa si el riesgo es bajo o si el riesgo no es bajo. A mí me interesa si me tocó a mí. ¿Okay? Si resulta que mi mamá que está operada termina saliendo con un problema y uno dice, bueno, es que la posibilidad era de un 0.07%. Bueno, pero le tocó a mi mamá. Ahí, sí. Ok, entonces lo importante, yo creo que sí es conveniente que la paciente continúe haciéndose sus controles. Aunque esté. Ahora, doctor, después de un parto, ¿cuándo deberíamos retomar este examen? Ok, ahí hay dos criterios que hay que tomar en cuenta. Primero, ¿cuándo había sido el último? Si el último tiene muchísimo tiempo, pues entonces lo antes posible, digamos unos 3 meses después del parto. Si el último es relativamente reciente, pues cumplir el lapso del año. Y hay una cosa que es importante, el Papa Nicolau no provoca problemas durante el embarazo. Hay muchas pacientes que dicen, vea doctor, es que yo fui a Levi's y me dijeron que me iban a tomar el Papa Nicolau y yo tengo 2 meses de embarazo y no me dejé porque me da miedo. El Papa Nicolau no va a influir sobre la evolución del embarazo, ¿ok? ¿Por qué muchos médicos no toman Papa Nicolau durante el embarazo? No es porque sea peligroso, es porque si resulta que llegó Juanita al consultorio y en el libro del destino estaba escrito que Juanita se le iba a venir el bebé a los 3 meses y uno le tomó el Papa Nicolau, a Juanita nadie le va a sacar de la cabeza que no fue porque el salvaje del doctor me tomó el Papa Nicolau que se me vino mi bebé. Entonces mucha gente tiende a, dicho así en buen tico, a quitarse el tiro y a no hacer Papa Nicolau durante el embarazo, pero en realidad se debe hacer normalmente y no es ningún problema. Ok, doctor, menopausia, ¿entro a esa época? ¿Con qué frecuencia o cuándo debería yo seguir con este tipo de examen? El Papa Nicolau continúa igual, como le digo, cada año hasta los 65. De ahí en adelante uno podría eventualmente espaciarlo a cada 2 años. Ahora, en esto hay algo que es importante y es que muchas pacientes pensarán, bueno, pero es que a mí en la caja me dicen que me lo haga cada 2 años. Efectivamente, hay una recomendación emitida por el Colegio Americano de Ginecobstetras que habla de que si una paciente ha tenido Papa Nicolau normales durante un cierto tiempo y no es de alto riesgo, se le puede hacer cada 2 años. Espaciar. Sí. Y generalmente lo que se hace es que se le da a la paciente un consentimiento informado donde se le explica que el riesgo de tener una lesión es más alto si usted se hace el Papa Nicolau cada 2 años que si lo hace cada año. Hay pacientes que dicen, no, la verdad es que a mí esto me da muchísima pereza, yo me voy a jugar el chance y me lo hago cada 2 años. Otras dicen, no, yo le tengo mucho miedo, yo prefiero seguirme haciendo cada año. En realidad es una elección de la paciente. El hecho de hacerlo cada 2 años no es una conducta incorrecta, es una conducta totalmente aceptada. Yo prefiero, por experiencia, seguirlo manejando una vez al año. Muy bien, doctor Luis Diego Carazo, muchísimas gracias por acompañarnos y orientarnos en este tema tan importante para nosotras las mujeres. Muchísimas gracias. Pati.